Libera tu micrófono. Eso. Bueno, creo que la primera vez que oí del libro fue por Jorge Luis, que en alguna reunión nos mostró la carátula del libro. Indudablemente es un libro muy ameno y toca muchos temas y ustedes me van a perdonar porque yo no soy, no tengo la formación de jesuita que ustedes tuvieron. Simplemente fui alumno de ustedes. Y lo que hice fue anotar algunas ideas claves que leí casi con las palabras del autor que me llamó la atención. Lo primero es de dónde salió el título del libro y la aclara el autor al comienzo del libro cuando relata que Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el loco de Dios. El segundo es el concepto que tiene sobre la literatura como un instrumento de conocimiento y también de entretenimiento, y que siempre le permitió comprender y lo llevó a hacer crisis personal de su creencia cristiana con la cual había sido formada, ¿no? Y muestra también las dos caras de lo que la Iglesia Católica es. Habla de la pederastia, los abusos sexuales, las guerras santas, las intolerancias asesinas, los cinismos colosales, pero y cosas mucho peores. Pero también es Jesucristo, Pablo de Tarso, Agustín de Nipona y miles de misioneros que ahora mismo están peleando en todo el mundo por abrigar a los muertos de frío y dar de comer a los muertos de hambre. Y relata cómo salió su afición a la literatura cuando le llegó el libro de San Manuel Bueno, Mártir, una novela de Miguel de Unamuno, que lo sacudió y lo puso a cuestionar la religión. Y entendí por qué Cesare Pavés, cuando escribió que la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida. Pero escribe más adelante, la literatura se convirtió para mí en un sucedáneo de la religión y como me lancé a buscar en ella un relevo de la fe perdida de las certezas y el sosiego que la religión procura, sobra decir que esta búsqueda era un error porque la literatura no proporciona ni sosiego ni certezas. Lo que proporciona son nuevas preguntas, inquietudes nuevas y ninguna respuesta. Después hace referencia a Chesterton, uno de los escritores favoritos del Papa Francisco, que escribió sin descanso sobre el loco de Dios, sobre Francisco de Asís. Abominaba el orgullo, juzgaba que todos los males del mundo proceden de algún intento de superioridad. Sostenía que el pecado más dañino era la soberbia, no albergaba la más mínima duda sobre el hecho de que la virtud insuperable es la humildad. El Papa Francisco hizo varias referencias a esa actitud. Después vino, hace referencia al Papa Bergoglio, que dice, vino Bergoglio a predicar el gozo sin condiciones de estar vivo y por eso insiste en la alegría como esencia de la vida cristiana, que debe vivirse como una fiesta y ha abominado de los cristianos de entierro, cuya existencia parece un funeral permanente, para acabar sentenciando, el miedo a la alegría es una enfermedad del cristiano. Siempre, desde que fue obispo de Buenos Aires, le fastidiaba ir decía que le fastidiaba ir a Roma porque le representaba para él el corazón de todo lo que la iglesia no debería ser: lujo, ostentación, hipocresía, burocracia. Al ser elegido, el Papa Bergoglio respondió, tan pronto lo eligieron, las primeras palabras que pronunció es, aunque soy un gran pecador. Y se pregunta, ¿un gran pecador el Papa? Siempre me llamó la atención que Jesucristo escogiera como fundador de su iglesia al más débil de sus discípulos, el menos virtuoso, a aquel que renegó de él 3 veces consecutivas en el momento y que en el momento supremo lo traicionó. Pero a su vez concluye, lo que sí imaginé en cambio es que si en vez de tener discípulos tan débiles como Pedro,
Jesús hubiera tenido discípulos fuertes si simplemente todos sus discípulos hubieran sido tan leales como Juan o tan veraces como los espíritus libres de Nietzsche. Si todos hubieran permanecido a su lado y lo hubieran protegido de sus enemigos, tal vez no habría muerto en la cruz y el cristianismo no habría existido y seguiríamos venerando los fuertes dioses de Roma, a quienes Cristo mató en diferido con su muerte en la cruz. Se pregunta cómo sería nuestro mundo ahora sin Cristo, o más bien sin Cristo en la cruz y sin cristianismo. ¿Sería un mundo mejor que el nuestro? El siguiente el punto que me llamó la atención es el encuentro del Papa con los artistas en la Capilla Sixtina, en donde manifestó su proximidad al arte. Dijo, ambas las cambian, las transforman, las convierten en otra cosa. Una virtud maravillosa, precisó. La equiparación entre el artista y el creador, los cuales comparten, sostuvo Bergoglio, la pasión por la creación. El autor también se confiesa que se decidió a escribir un libro sobre el Papa y era un libro distinto, tan extravagante como fuera posible, una mezcla de crónica, ensayo, biografía y autobiografía. Resalta también el valor del humor. Dice que el Papa decía que la seriedad es la máscara que se pone al cuerpo para ocultar la putrefacción del espíritu. El humor es la cosa más seria del mundo y la ironía, además de un instrumento de conocimiento tan insustituible como la ciencia. Y relata una anécdota que en el otoño del 2021 aparecieron en las paredes del Vaticano unos pasquines escritos en dialecto romanesco donde se le acusaba de haber decapitado a la aristocracia y tradicionalista Orden de Malta por forzar la dimisión de Matthew Festin, su reaccionario prior. Un periodista del diario alemán Die Zeit le interrogó al respecto y el Papa elogió la belleza de los pasquines, añadió que eran claramente obra de una persona muy cultivada. Y le preguntó el periodista, ¿alguien de por aquí? Refiriéndose al Vaticano. Y el Papa dijo, no, he dicho una persona cultivada. La apertura del Papa. El escritor español, su razón que invoca para escribir el libro es que él quiere llevarle una razón a su mamá de si se va a encontrar con su padre, pero a su vez relata el amor que tenían su papá y su mamá mutuo. Dice en algún momento que le preguntaron al Papa pues, sobre la resurrección para tratar de entender qué pasaba. Para Francisco, un cristiano que no cree en la vida eterna no es un cristiano, tampoco quien no cree en la resurrección de la carne. El Papa cita la primera carta de los Corintios de Pablo de Tarso, pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Igualmente cita a Tertuliano, la resurrección de los muertos es la fe de los cristianos, creyendo en ella somos tales. Cuando se refiere al papá y la mamá, dice, además de una mujer profundamente religiosa, mi madre es una mujer profundamente enamorada. Siempre lo fue, siempre quiso mi padre. La gran aventura de su adolescencia fue conquistarlo, la gran aventura de su juventud, casarse con él. 52 años vivieron juntos sin apenas separarse un solo día. Mi padre murió en sus brazos literalmente. Nunca en mi vida he visto querer nadie con una pasión tan desquiciada, tan obsesiva, tan furiosa, tan violenta, tan incondicional. Mi madre adoraba a sus hijos, pero una vez, cuando mis 4 hermanos y yo éramos niños, remató una bronca apocalíptica con una afirmación terminante, porque a vosotros os quiero mucho, pero a vuestro padre le quiero más. Yo entiendo que papá se haya muerto, decía en tono fatalista. Lo que no puedo entender de ninguna manera es que yo no vaya a volver a verle. Me van a perdonar, pero son ideas de lo que capté. Voy en la mitad del libro, me ha parecido extraordinario lo que
lo que he encontrado muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad. Oiga, qué maravilla, Rigoberto, que No, lo que has agarrado es extraordinario. no, No no. necesitas haber sido discípulo de los jesuitas para eso, hombre, ya que estás sobrado de la orden tercera. Qué bien, magnífico, Rigoberto. ¿Alguna pregunta, algún comentario a lo que dijo Rigoberto? ¿Alguien quiere añadir algo, una pregunta? No A veo manito. Rigoberto lo que le falta es el documento de hermandad que existía antes con los jesuitas. Gracias, Julito. Muy bien. Es de De la orden acuerdo, de acuerdo. tercera. ¿Eso De la orden implica tercera. algún giro o algo? No, 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 no. La participación en los bienes no, es un voto de pobreza, amigo. Qué bien.